sensibilizamos nuestro corazón, todos nuestros miembros, todo nuestro ser integral, Señor, para que podamos recibir de una forma maravillosa, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, pueda aún mostrar, Señor, estos puntos, estas cosas que necesitamos transformar, cambiar, para que podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si me pueden ahí componer el sonido, algo sucedió por ahí, por favor. ¿Ok? Bueno. Amados hermanos, quiero continuar con un tema. Yo creo que ya sería la quinta parte de la cual nosotros hemos estado ministrando. Y es un tema concerniente a los valientes de Jehová. Recuérdense que hemos estado ministrando este tema porque necesitamos, hermanos, reconocer de que si nosotros realmente hemos oído ese llamado de Dios, y le estoy hablando en pos, hermano, de este campamento, guerreros de Jehová, porque ¿cuántos son guerreros? ¿Cuántos son guerreros? Ah, va. Usted es guerrero. Puede ser que ahorita sea pusilánime, va, pero usted debe de saber que va en línea para ser guerrero. En su tiempo, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, ¿verdad? Entonces usted debe de saber que nosotros somos en una línea ascendente. El que ya oyó y entendió debe de saber que va en ascenso, no va en descenso. Porque en descenso de resbaladita, hermano, es bien fácil llegar abajo. Usted, hermano, si ha ido a los parques acuáticos, usted se da cuenta que una vez, hermano, el agua y hacia abajo agarra una fuerza y una velocidad que quien lo para. Por eso, hermano, es necesario que nosotros sepamos que todo lo que es hacia arriba necesita doble fuerza. Aún para subir las gradas, hermano. Hay gente que evita las gradas y se va por el elevador, y hay otros que evitan el elevador para ir a las gradas. Pero de definitiva, subir es doble esfuerzo. Y entre más sea el volumen, hermano, de la materia, más difícil es poder, hermano, ascender. Entonces, nosotros somos valientes, somos guerreros de Dios. Para eso nos ha traído el Señor a este campamento. Entonces, estuvimos hablando, ya no, hermano, quiero entrar y repetir varios puntos de los cuales hemos estado ministrando, pero debemos de saber que todos los que llegan a ser gibores, hermano, recuérdense que hay una línea ascendente. Hay una línea ascendente hasta llegar a ser gibor. Al menos de una línea de valiente y de guerrero. Todavía estoy escuchando algo ahí, yo no sé, machucaron algo y quedó ahí puesto. Si lo vuelven a machucar, entonces imagino que se vuelve a arreglar. Bueno, entonces, de alguna manera debemos de saber que si vamos en esa línea ascendente, nosotros, hermano, vamos a empezar a experimentar. De la ropa, en eso cree, porque en eso es lo que ve. Pero hay algo que no ve todavía, pero no puede creerlo porque la palabra del Señor no ha hecho el efecto. Ahora, no ha hecho el efecto porque no ha llegado a sus oídos. Por eso es que el Señor ha levantado valientes y guerreros en esta última hora para que nosotros podamos trabajar. Pocos aménes, ¿verdad? Pero los que dijeron amén entendieron. Ellos ya llegaron a entender
de que nosotros hemos sido llamados para que otros también puedan ser, hermano, acogidos por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces hay gibores, y en esos gibores los pudimos, hermano, interpretar de dos maneras: los valientes, y todavía hay una categoría, hermano, más allá, que se llaman los más valientes. Ahora, para eso le doy el versículo, hermano, que está en Jueces capítulo 21, versículo 10, en donde dice, oiga lo que dice ahí: entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes. Esos no eran solamente valientes, sino que eran más valientes. O sea, ascendían, llegaron a otro escalón. Por eso, hermano, mire, es importante que si nosotros estamos dando frutos, a ver, dicen los que dan frutos, los que dan mucho fruto y los que dan, ¿qué? Más fruto. Entonces, a ver, ¿qué es el fruto? ¿Qué pudiéramos hablar sobre el fruto? El fruto es la obra, ¿verdad que es la obra? Hermano, es la obra, es cómo se desempeña, es cómo camina, es cómo hace, porque los frutos, hermano, es la forma en que nosotros vamos a empezar a evidenciar lo que creemos y la dimensión a la cual estamos creciendo. Entonces, de la misma forma, en una línea de guerrero, hermano, están los valientes, pero también están los más valientes. Entonces, habiendo dicho esto, hermano, dijimos que dentro de la palabra más valiente, por ejemplo, en este versículo, es la palabra ven. Ahora, ya hemos visto esa palabra ven en varias ocasiones, por lo menos desde el inicio, cuando empezamos a ministrar lo que es el renuevo, porque esa palabra ven es la palabra renuevo. Y esa palabra renuevo también quiere decir hijo. Por eso, hermano, nuestro apóstol nos ha dicho, nos ha enseñado y nos ha mostrado que este es el año de los hijos. Hermano, es una cosa extraordinaria. No es solamente la declaración profética, decir el año del renuevo, no, sino que el trasfondo es de que hay hijos. Hay hijos. Claro, hay hijos biológicos, no solamente me estoy refiriendo a sus hijos, sino a ustedes como hijos de Dios. Entonces, esa palabra ven quiere decir hijo, pero esa palabra bien también quiere decir el más valiente. Por eso, hermano, todos aquellos que vienen a ser adoptados hijos, porque, hermano, fuimos adoptados por la sangre, por medio de la sangre de Cristo, fuimos adoptados y somos hijos. Porque, hermano, Israel es hijo. Pero ahora resulta que nosotros también somos hijos de Abraham. Y somos hijos de Abraham por medio de Jesús. Bueno, hermano, eso ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Pero es bueno que lo mencionemos por aquellos que tal vez no han recibido esa noticia. Pero entonces esa palabra ven, en esa palabra ven, quiere decir el más valiente. Por eso, hermano, es tan importante aquellos hombres que vienen a ser hijos. Porque los que vienen a ser hijos van a ser aquellos, hermano, que definitivamente van a dar un toque especial al padre de familia. Yo no sé si le pudieran bajar un poquito a la temperatura. Me lo ponen al revés. Cuando lo queremos bajo, me lo suben. Cuando lo queremos arriba, me lo bajan. Por favor, si alguien tiene, me puede, por favor, vaya. Mira, está caliente. Bájamele ahí un poquito, por favorcito, papito. Dios te bendiga. Te siga dando más hijos. De a 2 por 2 te los vaya dando de hoy en adelante. Bueno, y lo cree el muchacho. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, para eso se necesita ser valiente, hermano, de los más cañones. Entonces, le quiero hablar de los más valientes. Los valientes de David. Porque los valientes de David, hermano, nos dan un ejemplo. Mire, los valientes de David no eran cualquiera. Dentro de una línea, hermano, de guerra, estaba David. Porque David fue un valiente, fue un guerrero de Dios. Mire qué extraordinario. Tenía varias virtudes.
definitivamente. Es más, provenía de una tribu que se conocía que era la primera que salía a la guerra. ¿Cuál era esa? ¿Cuál? Judá. David era de la descendencia de Judá. Y usted sabe muy bien, hermano, que Judá era el cuarto hijo ¿de quién? De Lea. Hermano, y siendo cuarto hijo de Lea, le puso Judá, que quiere decir alabanza. Por eso, si usted se da cuenta, David, hermano, alcanzó grandes rasgos espirituales a causa de que pudo llegar a acercarse a Dios de una manera extraordinaria desde que era joven. Hermano, yo pudiera decir desde que era niño, porque es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay varias cosas que nosotros debemos de ir viendo de los valientes de David. Entonces, déjeme darle algo que el Señor, hermano, estaba mostrando a mi corazón. Y es que hay varias cosas, hermano, que nosotros debemos de ir entendiendo. Pero dentro de ellas es que David tenía una élite de guerreros. Al hermano, es que son cosas maravillosas. Tenía una élite porque como él era hombre de guerra, él entendía las posiciones que tenía cada guerrero. Y dependiendo de las posiciones que tenía cada uno, hermano, referente a la guerra, así era como lo acercaba a él. Por ejemplo, había una élite, hermano. Es que los guerreros de David, hermano, Dios mío, estos guerreros de David eran increíbles. Al hermano, yo me ponía a imaginar. Mire, yo leía y más me quedaba en mi imaginación. Leía y me quedaba como 5 o 10 minutos imaginando. Y me emocionaba. Solo de pensar la forma que tenía, hermano, la élite, los guerreros de él eran guerreros poderosos. Hermano, perdone, la mayoría de estos guerreros los llegó a conocer en una situación completamente, hermano, pobre. La mayoría de todos ellos, usted debe saber que tenían 3 cosas bien importantes. No importantes, sino que de bajeza. Primero dice que eran ¿qué? Amargados. Eran pobres y estaban endeudados. Pero eran tremendos tipazos. O sea, que el entendimiento de ellos para poder llegar a la administración posiblemente era nulo. Pero eran tremendos hombres de guerra. O sea, el Señor les había dado una virtud que no tenía cualquiera. Ahora usted puede decir, pero mire, ¿por qué dice usted que el Señor le dio virtudes? Si en la cueva de Adulán fue donde llegaron a encontrarse. Bueno, obviamente por las cualidades que el Señor, el rey David veía en ellos. Entonces, estaban sus 600. Ahí le puse el versículo bíblico para que usted lo vaya leyendo. Entonces habían 600 guerreros. Entonces, hermano, usted debe de saber que nosotros como guibores pudiéramos entrar en los 600. Pero dentro de los 600, dentro de la élite de él, llegaron algunos a ser 400. Ahora, usted puede leer Primera de Samuel y ahí le voy dando los versículos. Cuando eran 600 hermanos empezaron a conocerse. Pero mientras iban guerreando se empezó a dar cuenta que habían otros que eran más cercanos. Estos ya no eran 600, estos eran 400. Es más, salieron a la guerra, hermano. Oiga esto pues, salieron a la guerra. Y ellos estando fuera, vino el enemigo, los filisteos o los amalecitas y tomaron, hermano, al pueblo. Y se lo llevaron cautivo y se lo llevaron lejos. Pero le digo algo, David lo siguió. Pero era tanto, hermano, el deseo para poder llegar y rescatar a los suyos, porque ahí tenía 2 de sus mujeres, que algunos de ellos no pudieron seguir el paso y se bajaron 200. Pero eran buenos.
O sea, hermano, los 600 eran tremendos, hermano. Cada uno de ellos tenía una particularidad independiente, personalizada de parte de Dios. Pero en el tiempo de salir a la guerra y llegando, hermano, para alcanzar a los reyes, porque había recibido una palabra de parte de Dios diciéndole, los vas a alcanzar y los vas a vencer. Entonces comenzaron los 600, hermano, tras el ejército enemigo. Pero al llegar a un torrente, dijeron, no tenemos fuerza para pasar del otro lado. Nos vamos a quedar 200 aquí cuidando de las cosas. Entonces prosiguieron 400. Y esos 400 alcanzaron. Ok, entonces ahí se empezó a dar cuenta David que ya no eran 600, sino que eran 400. Entonces de los 400 se dio cuenta que 37 de ellos eran unos tipazos para poder dominar en la guerra. Ya no eran 600, ya no eran 400, sino que eran 37. Ahí le puse el versículo bíblico para que usted se vaya dando cuenta de los números, como él, hermano, a pesar de que era un hombre, hermano, que era muy sensible delante del Señor, pero dentro de él tenía un coraje inmenso para la guerra. No tenía miedo. Ya hemos ministrado sobre el miedo. Porque si una de las cosas, hermano, que nosotros como cristianos nos puede hacer que no entremos a la guerra, es por miedosos o medrosos, pues. Porque hay algunos, hermanos, que creen que sí pueden entrar a la guerra, pero ya para entrar a la guerra, cuando empiezan a tronar los chicharrones, entonces se empiezan a dar cuenta que no tienen la capacidad, ni la fuerza, ni la potencia, como ellos piensan que pueden tenerla. Por eso, hermano, hay otros que posiblemente, oiga esto, no tengan las mismas cualidades, pero no tienen miedo. Y al subir, hermano, al próximo escalón, el Señor le da esas virtudes que el otro no tenía. Por eso le estoy diciendo que es un camino de ascenso. Lo que no tiene ahora, lo puede llegar a tener mañana. Pero para eso, al hermano, necesita tener fuerza. Necesita tener potencia. Ahora, hermano, estos 37, ellos ya tenían otra posición. Ellos tenían un renombre. Bueno, tenían un nombre. Pero ¿por qué dice que tenían un nombre, hermano? Si pastor, son 37 y la gente da los no, hermano, para que la Biblia, oiga muy bien, hermano. A ver, ayúdenme a predicar y echémonos una pensada. Una recordada. Dígame mujeres o hombres importantes de los cuales no se menciona su nombre. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre de la esposa de Noé? A saber cuál era el nombre, hermano. No, hermano, pero definitivamente tuvo que ser una mujer de fuerza y de potencia, porque imagínense que había que construir el arca. Amén, amén, yo lo creo. Pero ¿sabe qué? No dio el nombre, a saber quién era. Porque en la Biblia cuando da los nombres, ¿sabe qué? Si es un nombre que le tiene que dar fama, entonces lo cambia a renombre. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo podemos ver allá en Génesis cuando empieza a hablar de los valientes, de los guerreros. Dicen que eran hombres valerosos, de renombre. Ahí va a ver. Entonces habían 37 guerreros. Y esos 37 guerreros, amados hermanos, tenían una actuación bien definida, que estaban cerca de su rey. Entonces de estos 37 se dio cuenta David que eran 5. La hermana. Ay. Por eso le puse la élite de los guerreros de David. Ahora ya no eran 37, sino que el Señor dijo, ahora son 5.
Eso usted lo puede leer allá, hermano, en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 8 al versículo 20, y le va a empezar a dar los nombres de los 5. Pero estando dentro de los 5, porque hermano, se empezó a dar cuenta que los que estaban a su alrededor eran tremendos guerreros. Pero hermano, habían particularidades en cada uno de ellos. Y entonces se dio cuenta que eran 3. Entonces ya se dio cuenta. Porque muchos pueden decir, yo soy guerrero, esforzado y valiente. Amén. Pero puede ser que esté entre los 600. Pero ya le estamos echando el ojo. Por lo menos está en los 600. Van a haber algunas cosas, hermano, que no van a poder superar. Y ok, no van a superar, no hay problema. ¿Sabes qué? Les vamos a dejar encargado aquí las maletas. Aquí van a seguir sirviendo. Aquí van a seguir desarrollando. Véngase a la doctrina. Siga poniendo la palabra del Señor. Porque usted debe de ir creciendo. Le digo algo, amado hermano. Si no leemos la palabra de Dios, nos va a faltar la fe. Con las predicaciones del pastor, no crea que usted va a recibir la fe. Más bien, hay algunos que no le van a gustar las cosas que oye, porque los confronta a sus pecados o los confronta a sus errores que están cometiendo. Entonces, no todo el tiempo es fe. Puede hacer que en la predicación lo que esté recibiendo es exhortación o reprensión o edificación o consolación. La comunión se debe de hacer personalmente con el Señor. Vale, esa es una. La otra es doctrina. Si no recibimos doctrina, debemos, sí, hay algunos que tienen demasiada doctrina, hermano, que lo único que tienen es agua en el cerebro. Pero hay otros, hermano, que el cerebro más bien se les achiquita. Los pensamientos carnales, los pensamientos dimensionales, al menos de esta dimensión, ¡wow!, se encienden, hermano. Entonces, ahí están los guerreros. Bueno, entonces, de estos 3 guerreros, quedó solamente uno. O sea, le voy a decir quién fue de ellos. Ya le voy a ir explicando. Pero usted debe saber que Jesús también tuvo una élite. Es que, hermano, es que eso es tremendo. Porque Jesús realmente, hermano, también tuvo, le predicó a 5,000, pero los 5,000 solo lo seguían porque querían comer, no tenían cómo para pagar y ahí les daban de comer. Bueno, entonces usted sabe muy bien que el Señor, hermano, comenzó con bastantes, con varios. De ahí escogió a 12. Porque tenía más de 12. Usted sabía que tenía más de 12, ¿verdad? Sabía que tenía más de 12 discípulos. Por ejemplo, en una ocasión dice que mandó a 70, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y después mandó a otros 70. ¿Se recuerda o no? Ah, va. Pero cuando dijo, el que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, ahí se le fueron todos. Solo quedaron ¿cuántos? 12. Y todavía Judas Iscariote, hermano, que era el que definitivamente, hermano, tenía un problema. Era la manzana podrida. Y de los 12, ¿cuántos quedaron de los 12 discípulos? ¿Ah? A ver, ¿cuáles eran los más cercanos a Jesús? ¿Cuántos eran? 3. Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran sus hermanos, sus de batalla. Hermano, ese día que sudó sangre, ese día que una noche, la noche que le iban a entregar, vamos a orar. ¿A quiénes se llevó? A sus 3. No podía traerse a los demás, hermano, porque los 3 eran sus más allegados. Ah, se dio cuenta que eran 3. Pero después de los 3, ¿cuál fue el último que quedó? Juan. Quedó uno. Fue al que se le reveló, al hermano se le reveló el Apocalipsis del libro de Revelaciones. Entonces aquí también quedó uno, ya le voy a decir quién es.
Ahora, estuvimos viendo quiénes eran los más valientes. Ahí están los que están entre los 37. Ahí están los nombres, hermano. Valdría la pena estudiar cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos, hermano, tiene unas cualidades y virtudes que estoy seguro que nos ayudaría a ministrar nuestra alma. Entonces, estaban los 5, que eran los valientes de David. Estaba José Basebet, estaba Eleazar, estaba Sama, estaba Abisaí y estaba Benaía. 5. Y empecé a hablar de cada uno de ellos. Quise, hermano, extenderle un poquito lo que había estado, lo que el Señor había puesto en mi corazón y no lo había podido, hermano, tal vez desarrollar como lo hice en este momento. Pero de estos 5, usted sabe muy bien que eran sus valientes. Todos eran valientes, pero de la élite, la más cercana a él, eran 5. Y cada uno de ellos, hermano, así como se lo puse, así era el valor, así era la forma de crecimiento que le había dado a cada uno de ellos. Entonces debemos de ver cómo eran ellos, porque, a ver, ¿cuántos son guerreros? ¿Cuántos son guerreros? Vamos a ver con cuáles de ellos usted se caracteriza. Porque usted es guerrero. ¿Verdad que usted quiere estar cerca del Señor Jesús? Porque Jesús es guerrero, hermano. Hermano, tal vez él no utilizó la espada como lo hizo David. Él utilizó su boca, porque él mismo es la espada. Él es la palabra. Usted sabe que la espada es figura de la palabra. Él mismo es una palabra. Como una espada de 2 filos es la palabra. Entonces, veamos algunas formas. Ya hablamos de José Basebet. Ya solamente, hermano, como ya lo vimos, no me voy a quedar mucho tiempo en eso. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita. Mire, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. En una. No en varias ocasiones, no, en una ocasión, 800. Mire qué interesante. Entonces veamos algunas cosas de José Basebet. Por ejemplo, su palabra quiere decir a quien se dirige la gente. Mire eso, hermano. Porque le digo algo, la gente no se dirige a cualquiera. La gente va a empezar a recibir a aquel que empieza a ver cosas que otros no tienen y que le interesan para su propio beneficio. Porque si no es para beneficio, hermano, entonces no lo quiero, no lo queremos. Entonces, la palabra José Basebet quiere decir a quien se dirige la gente. El diccionario Strong, porque le decían, él era de Tacmonita, que quiere decir sagaz. Eso es lo que dice el diccionario Strong. Pero esa palabra Tacmonita también en el diccionario Brown Driver Briggs dice que era un sabio. Hacía sabio. O sea, la gente aprendía. Ahora, para poder, hermano, que la gente se dirija a una persona, tiene que ser líder. Entonces, una de las características de los más valientes es que tenga ese espíritu de liderazgo. No cualquiera tiene ese espíritu de liderazgo. Por ejemplo, hay algunos, hermano, hombres que tienen esa forma, hermano, de atraer a las masas, de atraer a la gente. Hay algunos que no lo tienen. Hay algunos que pueden entrar dentro de la masa, hermano, y pueden ser hombres y mujeres que pueden ser ejemplares, pero no mueven las masas. Por eso una de las cosas que nosotros debemos de ver, se tiene que mostrar el liderazgo para poder mostrar nuestra valentía, para poder mostrar de que somos guerreros. Y el liderazgo, perdón, hermano, el liderazgo no es que nadie nace con liderazgo, sino que el líder va aprendiendo y tiene que ir aprendiendo de una persona que tiene liderazgo. Por ejemplo, algunos hermanos aquí trabajan en construcción y los hermanos que han trabajado en construcción
La mayoría de ellos han trabajado en otras compañías de construcción. Entonces han sido varios los que le han enseñado las diferentes, capacidades que tiene. Pero en cada compañía se va a ir mostrando una capacidad diferente. Por ejemplo, hermano, yo sabía cómo pintar, pero en esta compañía ahora yo tengo que levantar paredes, entonces es diferente. Pero mientras que tenga, hermano, un sentido de liderazgo, todo lo va a poder aprender y lo va a poder hacer. Ahora, líder dice que es una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento. Por eso, hermano, una persona que es líder tiene influencia sobre la gente. La persona que usted cree que no tiene influencia sobre la gente no va a poder llegar a tener una posición de la que posiblemente el Señor le quiere mostrar. Ahora, todo lo podemos en Cristo. Y sí podemos llegar a hacerlo. Porque definitivamente todos estos que estaban aquí nacieron iguales. Pero a cada uno de ellos el Señor puso un talento. Por eso, si usted escuchó la profecía, hay algunos que desperdician el talento. ¿Cómo? Escondiéndolo, como aquel que tenía los talentos, a uno se le dio tanto, al otro tanto, pero el otro tenía temor del talento, abrió un hoyo, lo tapó, lo selló, dijo, cuando venga el Señor le regreso lo que le tengo que dar. Que falla. No, hermano, necesitamos empezar a hacer influencia. Bueno, pero esta palabra sagaz, le dije que es una persona que tiene una inteligencia superior. Oiga esto, hermano. Por eso la persona que es sagaz, hermano, tiene otra clase de pensamientos que se van a evidenciar. Por eso, hermano, no crea que a toda la gente usted le va a poder decir, vámonos. No, porque hay algunos que no tienen la capacidad de sagacidad. La capacidad de sagacidad es una cualidad de astucia, prudencia. Oiga, si es de una persona que prevé todas las cosas que pueden suceder antes de realizarlas. Entonces, el que tiene sagacidad es aquel que empieza a ver las cosas antes que suceda. Por ejemplo, me imagino que tal vez le ha pasado, no lo sé. ¿Alguna vez le ha marcado el carro que no tiene gasolina? Y se ha quedado sin gasolina. Pero le pregunto, ¿y no ya le marcó, pues, hermano? ¿No ya le marcó, pues? Ah, no, hermano, yo conozco mi carro, yo sé hasta dónde llega. Sí, pero hermano, en ese no se había recordado que le puso el aire acondicionado. El aire acondicionado gasta más gasolina, se le va a terminar más rápido. Ah, ok, entonces no aplicó la sagacidad. Bueno, no es que no haya aplicado, sino que no tenía sagacidad. Entonces es aquel, por ejemplo, hablamos del ahorro. Si hay aquel hermano que gasta de más, ya sabe que cuando tire un cheque y no se ha chequeado su cuenta, lo va a malgirar. Le van a cobrar $39 o $35. Por eso aquel que tira cheques, primero, hermano, va a su computadora, chequea bien, hermano, ok, aquí está el de la luz, aquí está el del agua, el del cable, los teléfonos. Ah, este no me ha salido, entonces no voy a girar el cheque. Hay gente, perdón, hermano, hay gente que solamente tiene el celular para llamadas y para ver YouTube, pero no lo utiliza para poder entrar a la cuenta. Bueno, vamos a entrar a la cuenta. Ok, muy bien. Ahí está. Mire, hermano, le digo algo. Gracias a Dios hasta el día de hoy. Cuando nos rentaron el lugar, el pastor me dijo, hermano, necesitamos el cheque cada mes. Amén. Como todo. Pero si en algún momento giramos el cheque y no tiene fondos, nos van a cobrar y te van a cobrar a ti. Sí, cuando nos cobren a nosotros, tú vas a pagar, no nosotros. Ah, va. Entonces, eso quiere decir sagacidad. Él está preveyendo por si en algún momento pasa.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Antes de girar, hermano, porque hay cheques que nosotros giramos, porque se necesitan comprar cosas. La semana pasada o hace algunos días se nos acaban de descomponer 2 cosas. Ya estábamos bien. Pero algo siempre se descompone. Ok, está bien. Se quitan, se ponen todos los días y se van gastando, se van destruyendo. Ok, algunos hermanos los van pateando, etcétera, etcétera, etcétera. Otros los ponen mal, otros los desconectan mal, etcétera. Muchas cosas. Bueno, pero esa es la operación que necesitamos hacer todo el tiempo que nos reunimos. Ahora se nos descomponen 2 cables. Con 2 cablecitos y una cajita que se necesitaba, hermanos, se necesita pagar. Si nosotros cuando vamos a pagar no tenemos el dinero, usted debe de saber que no estoy aplicando la sagacidad y puedo tener error. Entonces, un buen guerrero tiene que ser sagaz, anteponerse a las cosas, hermano, que van a suceder. Por favor, hermano, ¿cuántos errores podemos evitar cuando nosotros empezamos a ver hacia el frente y sabemos que si estamos iniciando un problema, se nos puede quemar el rancho? Es como aquel que juega con el pecado. Es como aquel hermano que ya entró la concupiscencia. Ya la concupiscencia está ahí. Ya el pensamiento de poder hacer alguna situación que no es agradable de parte de Dios, etcétera, muchas cosas que pudiéramos tener, y empieza a juguetear o a coquetear con el pecado, va a llegar un día en que se va a quemar. Entonces el sagaz tiene que decir, no, yo no voy a andar con esas cositas. No, yo no puedo andar con eso, yo no puedo hacer eso, porque puede haber que llegue llega un momento en la concupiscencia que se llama el punto de no regreso, the point of no return. Quiere decir que llegó a ese punto, hermano, ya no puede regresar, ya está muy allá adentro, ya pasó mucho tiempo. Ya no pudo, tuvo que continuar. Hace unos días, hermano, estaba viendo Policías y Ladrones, cómo correteaban, hermano, a un joven que huyó de la policía en el automóvil. Hermano, lo corretearon por diferentes condados. Finalmente se le explotó la llanta, hermano, y casi agarraba fuego. Entonces paró. Pero cuando paró, quiso salir corriendo, lo agarraron y empezó a decir, no sé por qué lo hice, I'm sorry, no sé qué fue lo que pasó. Claro que supo lo que pasó, claro que lo hizo con intención. Lo único es que llegó a un punto que ya no podía regresar y necesitaba continuar lo que inició. Entonces, para eso nos sirve la sagacidad. Entonces, un buen guerrero es sagaz. Ok, pero la sabiduría, la capacidad que tiene una persona de adquirir información a partir de su vida y sus experiencias. Entonces hay varias sabidurías, pero dentro de las varias sabidurías hay una sabiduría que es de experiencia, hermano. Mire, por los encontronazos que se ha dado, por tropezar con la misma piedra. A la hombre, es que ya lo ha hecho, ¿para qué se sigue tropezando? Ya hizo el error. Hay algunos que hicieron un error hace 2, 3, 4 años y lo vuelven a repetir, hermano, y ya estando en la iglesia por años. Hermano, debemos de tener cuidado. Mire, hermano, las cosas que nos van pasando son experiencias. Si usted ha tenido experiencias con el dinero cuando era mundano, cuando usted no conocía a Dios, se gastaba el dinero por cualquier cosa, ¿por qué ahora que es cristiano se vuelve a matar el dinero y no tiene? Entonces tenemos problemas. Volvemos a tropezar con la misma piedra. Volvemos a tropezar en el mismo hoyo. En el mismo hoyo caímos de antes.
Entonces, ese era José Basebet. Pero ahí está Eleazar. Después de o sea, de José Basebet, Eleazar, hijo de Dodo, a Hojita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Le leo la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo capítulo, los mismos versículos. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dudai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David, oiga, juntos les hicieron frente a los filisteos, cuando todo el ejército israelita había huido. Esta versión más directa, o tal vez la mejor entendida para esta línea. El pueblo de Israel huyó el ejército, hermano, y no eran valientes, pues. No, huyeron. Pero mire lo que dice en el versículo 10. Siguió matando, ¿quién? Eleazar, siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. A la hermano, o sea que ese tipo quedó inerte de su brazo. Si la espada es pesada, hermano, si para predicar la palabra del Señor, no crea que es solamente agarrar un par de versículos y tirárselo y restregárselo en la cara a unos hermanos que no lo están haciendo, sino que hay que vivirla. Hermano, para predicar hay que vivirlo. Eso es lo más difícil. Porque fácil es decir, no peque, no adultere, no fornique, no robe. Es que es fácil decirlo, pero si no lo hacemos, hermano. Entonces, andaba, hermano, con la espada desenvainada y dándole, hasta que se le cansó la mano. Se le cansó el brazo. No dejó de pelear, claro. No dejó de pelear porque esa era una de sus virtudes. Por eso era Eleazar. Por eso era más valiente. Siguió matando a filisteo hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. Oiga, el resto del ejército regresó, oiga, recién a la hora de recoger el botín. Entonces cuando este tipo y el rey mataron a los que tenían que matar, entonces a ver así, regresemos. Solo para desnudar a aquellos muertos, hermano, y quedarse con la ropa de ellos. Claro, ¿qué iba a decir David? No agarren, todo es mío. No, él era el rey. Tampoco Eleazar dijo, no, cuidado, porque eso los maté yo. No, hermano. Le voy a decir las cosas que hizo Eleazar. Esa palabra dodo, porque ese era el nombre de su papá, quiere decir amoroso, quiere decir amatorio, que induce a amar. Entonces su papá le estaba dando una administración ahí, a que amara. Por eso, hermano, los grandes guerreros, los gibores, una de las cosas que también aprenden, que es además de pelear y echarse a la bolsa al enemigo, es amar. Amar. Hermano, perdone, no es fácil amar. Usted ama a los de su círculo. Es más, yo ya le dije la otra vez que hay algunos que no aman realmente a su familia. La quieren, pero no la aman. Porque si la amaran, la entregaran a Dios. Por eso fue lo que le dije yo a los hermanitos que estaban hoy acá. Esto también lo explicó el apóstol Raúl ahora que estuvo con nosotros. Si no fue aquí, fue en la iglesia de Lowell. Eso me impactó, hermano. Me impactó porque no lo había visto desde ese ángulo. Pero dice que el Señor le había pedido, hermano, a Abraham, a su único hijo, al que amaba. Porque recuérdense que tenía a Saúl. ¿A quién? A Ismael. Entonces, a veces, hermanos, no queremos dar lo que amamos.
Y cuando nos lo están pidiendo, nos desorganizamos, nos enojamos, porque nos piden lo que más amamos, lo que es más importante para nosotros. Por eso cuando empiezan a venir, hermano, a pedirse las cosas que son de alto grado, entonces ahí empezamos en desacuerdo, porque es ahí donde tenemos nuestro corazón. Ahí pudiera decir muchas cosas. Por eso, hermanos, si lo que vamos a entregar, entreguémosle lo que amamos a Dios. Porque si entregamos lo que, mire, si entregamos lo que queremos, para que veas, Dios, que yo sí, mira, aquí te lo doy. Pero eso que le está entregando lo quiere. Entregue lo que ama. Entregue donde está su corazón. En donde realmente está el valor del sacrificio, en decir te lo doy, aunque realmente no quiero, pero te lo doy, porque entendí que tú me lo estás pidiendo. Y no le estoy hablando solamente de economía, le estoy hablando hasta de tiempo. Porque el tiempo es dinero. Time is money. Usted sabe, time is money. Ok, entonces Eleazar, ¿por qué era tremendo? Porque peleó junto a su rey. ¡Hala, hermano, qué lindo! No abandonó su puesto. No fue afectado por los que retrocedieron. Ay, hermano, si hay gente que más se afecta por los que se van a veces de la iglesia. Ay, se fue el fulanito, yo también me voy a ir. Se fue la hermanita, yo también me voy. ¿Pero por qué? Se tiró no sé quién al barranco, yo también me voy a ir a tirar, pastor. Tírese pues. Solo asegúrese que no vaya a quedar vivo, porque va a quedar todo quebrantado, sin arreglo. No desmayó, oiga, no desmayó, se mantuvo firme hasta que su mano se cansó. Al hermano, mire, por favor, todo lo que hagamos, hagámoslo hasta el final, para que tengamos una obra perfecta hasta el final. Jesús murió y llevó esa operación, un nuevo pacto, hasta el final. No lo dejó a medias. Entonces los grandes gibores no desmayan. La espada quedó pegada a su mano. Qué lindo, hermano. Que en todo momento nosotros tengamos eso. Pues sí, utilizamos para ver YouTube, para ver videos, para ver movies. Qué lindo, hermano. Yo comparto con mis hijos en lo más que pueda. Ayer vimos una movie, ¿verdad? Me hizo llorar, hermano. Por eso a veces ya no quiero ver movies, hermano, porque me va a ver llorar usted. Porque no sé, hermano, antes yo no, ¿cuándo me iba a ver llorar a mí? Jamás de los jamases. Mi papá me enseñaba, no vayas a llorar. Cuidado y llorás. Hermano, esa administración que yo tenía era grosera. Y ahora, hermano, que por cierto, ahí le voy a decir el nombre después para que la vea. Muy, muy linda. Un gran mensaje que deja, hermano. No crea usted que era de puro chino y yakuza. No, no era de karate. Y esa palabra, Eleazar, quiere decir Dios ha ayudado. Lo ayudó, hermano. Mire qué lindo. Bye. Ahora está Sama. Ahí está. A ese sí no le hablé. Me quedan 14 minutos. Primero Dios termino. Si no, espérese otros 14. Ahora mire pues, primero Dios, salimos. 14. Después de este fue Sama. Le voy a leer 2 de Samuel 23, 11, 12. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otra vez. ¿Ya se dio cuenta? Esta es la segunda vez que estamos viendo donde huye la gente. Por eso, hermano, qué feo cuando hay un medroso. Porque un medroso es aquel que huye y se queda sin respaldo, sin resguardo, el ejército. Cuando estoy diciendo que huye, eso no quiere decir porque solamente tiene miedo. Hay otros que realmente no quieren pelear. Me gustó lo que dijo la hermanita. No me gustó. Me encantó. Cuando me estaba ministrando, diciendo, hay algunos que por haraganes, por ociosos, hermano, es que no reciben.
Por eso el ocioso no recibe. Por eso el ocioso no tiene. ¿Por qué? Porque no trabaja lo que debe de realizar para prosperar. Y hay algunos días, no, hermano, mire, si a mí no me dan de jefe, yo perdóneme, tengo 25 años de experiencia, y si no me dan lo que yo voy, no pido. Ay, hermano, ¿y acaso está en la misma compañía, pues? Si estuviera en la misma compañía, se vale, hermano, que usted pida. Pero si usted 25 años pudo haber tenido una compañía, pero si lo echan, tiene que empezar desde número 1 en otra compañía. Eso es difícil. A menos que tenga un título. De lo que yo sé, aquí hay una ingeniera. ¿Ingenieras o no? Va. Ella puede ir a trabajar a una compañía, hermano, como ingeniera. Pero no la quieren o a ella no le gustó el trabajo, se sale, va a ir a trabajar a otra compañía como ingeniera. Ya tiene una línea de trabajo. Aunque en el inicio, hermano, no es que todos ya se graduaron, ya ingenieros. No, el Señor va a ir dando los pasos. Ok, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Ahora, yo quiero enfocarme en esa palabra, defendió. Mire, esa palabra defender es la palabra natsal. Por eso todos aquellos que son tremendos, más valientes, son aquellos que, mire, que arrebatan a la gente del fuego. Hermano, son aquellos que defienden. Le hago una pregunta. ¿A quiénes de ustedes les gusta defender al pobre, al que no tiene fuerzas? ¿Se pararía usted a la brecha, en la brecha por ellos? Porque hay algunos que no. Algunos que dirían, no, vente para acá, deja esos problemas de ellos. Y puede ser, hermano, que le estén pegando a un borracho. Un borracho que se va a defender. Ahora, por necio que le den, va, hasta usted si quiere le da. Pero hay algunos hermanos que saben defender las causas. Va, mire, si en buen sentido o malo, arrebatar, mire, defender, despojar, entregar, escapar, huir, libertar, librar, salvar, sacar. Entonces, hermano, por eso los buenos gibores, los buenos guerreros, son aquellos que libran, que salvan, que dan la mano, que liberan, que llevan una palabra preciosa, un rema de parte de Dios, una palabra de sanidad, una profecía de parte del Espíritu Santo. Ese es lindo. Por eso dice la palabra, sobre todo que profeticéis. Porque ahí es donde el Espíritu Santo, donde Dios da palabra. ¿Le puedo decir algo? Las profecías son planes de Dios. Si usted se va al Antiguo Testamento y empieza a ver las profecías, todas esas profecías que se hicieron en el pasado fueron planes futuros que están sucediendo ahora. Él las dio, esto es lo que voy a hacer, estamos ahora, aquí estamos, ¿o no? Planes. Ok, entonces esto es lo que sucede. Por eso, hermano, todos los tremendos gibores tienen que tener esa sensibilidad para poder acercarse a la gente. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio al necesitado? No, pero así hablando la neta. No me conteste, usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted supo de una persona que tenía necesidad? No le estoy hablando de que le va a llevar un cafecito, ¿ah? No le estoy hablando que le va a invitar a un McDonald's, no. Que tenía necesidad y que le tenía que dar vestido. ¿Cuándo fue la última vez que había necesidad de darle a alguien? Mire, para poder sacar a alguien de la pobreza, no es darle el dólar. Sacar a alguien de la pobreza es tomar el tiempo para que esa persona supere
supere lo que no ha podido superar y pueda dejarla en un nivel donde pueda empezar a caminar. Pero para eso, hermano, hay que empujarlo, hay que llevarlo, hay que sacarlo. Entonces, esos son los gibores. Los gibores no andan pensando solamente en su élite familiar, no solo nosotros. Media vez tengamos nosotros, gracias Dios por la abundancia que nos has dado. Y hermano, y ahí estamos, que esto, que lo otro, que mostrando. Pero realmente no tenemos esa capacidad para poder sensibilizar al necesitado. Vaya, recuérdense que aquella viuda de Sarepta, hermano, no tenía que comer. Sin embargo, la obediencia, hermano, cuando llegó el profeta, le dijo, hazla y me la das a mí primero. Ala, hermano, si yo llegara a su casa y usted solamente tiene una merienda para darle a sus hijos, y yo le diga, dámela para mis hijos, ¿será que usted me la va a dar? No, hombre, ¿cómo? Peor si le caigo mal. Hermano, le digo algo, debemos de saber que los gibores empiezan a despojarse de sí mismos. Por eso, hermano, este que quedó aquí, se quedó solo mientras que la gente huía. Esto no era el ejército, este era el pueblo de Israel. Ellos no eran guerreros, ellos eran el pueblo, eran papis y mamis y hijos, eran nenes. Hermanos, salgamos corriendo, pero este tipo Sama se hizo enfrente del enemigo, hermano. Y dijo, corran, corran. Yo me quedo aquí. Al hermano, qué grosero ese tipo. ¿Quién pudiera hacer eso? Al hermano, yo no sé si yo pudiera hacer eso. ¿Ves? Que yo dijera, ovejitas, corran. Que entrara un armado ahí, hermano, y que dijera, ya me voy yo a quererlo. A saber, yo le tiro el micrófono, hermano, y me meto por la vecina y salgo por ahí corriendo. Qué pastorcito el que tiene usted, va. Es más, ya le hablé yo a mis muchachos que me encuentren uno blindado y más grueso, hermano. Por si voy subiendo de peso, algo, me agacho, mire, de aquí no pasan las balas. Alguien tiene que ser testigo para que diga qué fue lo que pasó. No, hermano, en el nombre de Jesús yo ya tengo planeado qué haría. Llamo a la policía. Bueno, entonces, en la Biblia se habla de libertadores, gibores, hermano. Le voy a mencionar algunos. Moisés. No, hermano, ese tipo, mis respetos. Por eso cuando llegó con el Señor le dijo, ¿qué voy a ir yo? No, hermano, si el tipo estaba asustado, ¿cómo iba a llegar a Egipto? Si sabía, no venía de ahí, pues. Voy a ir ahí. Pero el Señor, hermano, le ministró una potencia de tal manera y fue, rescató a todo el pueblo. Moisés, Gedeón, también le llamaban Jerobal. Porque ese sí se le puso a Baal, hermano. Le mandó a cortar por todos lados. Una idolatría de su padre. Levantó a Gedeón, hermano, y este tipo dijo, aquí estoy. Luego Barak, ¿usted sabe quién era Barak? Ay, hermano, Barak, el tipo era el encargado del ejército de Israel. Y le dijo Débora, bueno, Barak, salí a la guerra pues porque el Señor ya te dijo que te los va a entregar. Si venís vos conmigo, si no, no voy. Le dijo, hermano, a la mujer, no era su esposa, Débora. Y Débora le dijo, está bueno, pero vos no te vas a llevar la gloria, sino que se la va a llevar una mujer. Porque a una mujer le va a ir a entregar Císara. Cabal, a una viejita, hermano, le dio leche caliente. El tipo estaba cansado, se durmió y por la sien le sembró un clavo, hermano. Y chicamique. Barak, Jefté, hijo de una prostituta.
Así, hermano, es que mire, si el Señor lo que quiere hacer, hermano, es que alguien pueda exaltar su nombre, y exaltando el nombre de Jehová, lo va a exaltar también a él. A Jefté lo habían echado, hermano. ¿Quiénes? Sus otros hermanos. Le dijo, vos sos hijo de otra mujer, vos no vas a reinar con nosotros. Y le dieron un puntapié. Pero cuando vinieron los problemas, allá llamaron a Jefté. Mira, tenemos un problemita, Jefté, fíjate que nos declararon la guerra, pero yo sé que vos podés porque vos tenés fuerza. Aguados, hermano. Y Jefté se le paró enfrente a este tipo que estaba alegando una propiedad de hace 300 años. Hermano, le digo, Jefté, eso pasó hace 300 años. Tú ya sabes cómo fue la historia. Israel nunca le quitó nada. Estaban peleando, no me recuerdo el nombre de este rey. Y ahí levanta a Samuel. Hermano, usted está hablando de Samuel el profeta. No, Samuel el profeta, mis respetos, hermano. ¿Se recuerda lo que pasó con Saúl? Que Saúl no había exterminado a todos los que le habían mandado que tenía que exterminar. Y cuando Saúl les dijo, no, ahorita, hermano, él mismo agarró y despedazó a ese rey que tenía que despedazar. Pero si usted lee en los versículos, en los capítulos siguientes, el Señor le da la batuta. Hermano, profeta y ahora con autoridad de valiente. Lo levantó para liberar a Israel. A Samuelito fue un tremendo hermano. Dios estaba con él. Por eso los grandes valientes reciben obediencia. Hermano, mire, el apóstol está hablando sobre los 3 más valientes, tremendo. Eso fue el día jueves. Y él dijo que nadie le pudo igualar a los 3 más valientes, porque los 3 más valientes recibían obediencia. Ninguno de los demás. Por eso la evidencia, hermano, del crecimiento y la madurez es la obediencia. Y luego Samuel, usted ya sabe quién es Samuel, David. Hermano, David liberó a su propia familia. Hermano, le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren librar a su propia familia? Entonces, ¿por qué a veces se mete a clavos? ¿Por qué a veces se mete a deudas? ¿Por qué a veces se mete a problemas en la casa de Dios espirituales? Hay algunos que le da que ya no quieren venir a la iglesia. Les digo yo, no estamos librando pues a la familia, pues hermanos, en lugar de meterla más allá a la bota. ¿Por qué queremos hacer eso? Libertadores, debemos de ser libertadores. Por eso necesitamos pensar mejor las cosas. Abisai, ya voy terminando. Hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de los 30, oiga pues. Y blandió su lanza contra 300 y los mató. Y tuvo tanto renombre como los 3. Él era el más distinguido de los 30, oiga. Por eso llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Por qué no igualó a los 3 primeros? Porque los 3 tenían obediencia. Ahora mira esto. Abisai quiere decir, mi padre es un regalo. Hermano, yo quedé un poco sorprendido porque le estaba comentando a los hermanos del día jueves, no llegué hasta acá. Yo ya tenía esos versículos, obviamente, porque estábamos hablando de los más valientes. Y cuando el apóstol empezó a tocar esos mismos versículos, hermano, puse atención, es más, lo estuve ahí repitiendo para poder, hermano, recibir y percibir lo que estaba hablando. Pero dentro de esto, que Abisai, que quiere decir mi padre es un regalo, es aquellos que tienen ese espíritu de adopción de padre, de recibir a un padre, porque no todos reciben a un padre, no todos. No todos en la iglesia reciben al ministro como padre. Por eso, hermano, los grandes guerreros son aquellos que reciben como padre. Por eso son los que están juntos a su padre.
Bueno, llegamos, pues, si no se me da el tiempo. Oiga lo que dice esta versión, la misma, solo que es Reina Valera revisada el 60. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Ahora mire esto, aquí es donde yo le quiero ver esto. Él era el más renombrado. En esta versión dice que era el más distinguido, la Biblia de las Américas. En Reina Valera del 60 dice que era el renombrado. Oiga pues, porque aquí se desarrolla ya esto y se termina. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Esa palabra renombre que usted ve ahí en este versículo, renombrado, es la palabra Shem. Y esa palabra Shem es aquel que tiene honor, que tiene autoridad, que tiene carácter, que tiene fama, que es ilustre y que tiene un renombre, o sea, un buen nombre. Por eso los que son valientes tienen buen nombre. Una de las cualidades de un gibor es que tenga un buen nombre. Ahora, pastor, usted no ha oído cómo es mi nombre. Calidad, amén, me gusta su nombre. Pero cuando estamos hablando de renombre, estamos hablando de algo. Mire esa palabra ahí que dice renombre, fama. Ahora, ¿qué fama podrá tener? A ver, los que ya tienen algunos años están en la iglesia, ¿verdad que usted ya conoce más o menos a su hermanito? ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué fama tendrá su hermanito? La hermana. Hasta el nuevo hizo, híjole, ¿cómo era el viejo? Ok, entonces, veamos. Mire pues, el renombre del nombre. A ver, ¿cuántos quieren tener un buen nombre? ¿Cuántos quieren que lo vean lindo? Amén. A mí me interesa. Porque necesito ascendente. Por eso yo voy ascendente. Yo no puedo ir descendente. Pueden ser que otros pastores quieran descender a donde ellos quieren llegar. Yo no quiero decir que los voy a seguir. No, yo tengo que ir ascendente. Y tiene que haber un sacrificio. Pero aquí se lo explico. Proverbios 22:1. Mire lo que dice. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Por eso es mejor el buen nombre. Es mejor que digan, ¡ala, qué lindo ese hermanito! Tiene billete. No, hombre, si es más pobre que el pobre. Pero, wow, mire, ese es Dios mío. Todo el tiempo está en la iglesia, todo el tiempo se esfuerza en la iglesia, en todo quiere ayudar, en todo quiere servir, ahí está con fuerza. ¡Ay, Dios mío, qué tremendo! Ah, ese es el buen nombre. Mire lo que dice este otro. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Ahora, la mejor forma para ver si realmente tenemos un buen nombre son los hijos. Porque los hijos viven con nosotros en todo el tiempo. Entonces los hijos son los que ellos pueden decir si tienen buen nombre o no. Los demás no. Porque nosotros vamos a dar, hermano, nosotros vamos a dar nuestra mejor personalidad cuando venimos a la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a dar la mejor personalidad, pero en la casa no sabemos cómo están, hermano, tronando los chicharrones. En la casa no sabemos, hermano, cómo es que realmente se está correllevando al hijo, a la hija, etcétera, etcétera, etcétera. Mire esta versión. Vale más tener buena fama y reputación. Hermano. Que abundancia de oro y de plata. Le doy todavía una cuarta. Es mejor ser respetado. Esta sí va al punto, hermano. Este es golpe de espinilla. Si no se puso, hermano, la espinillera, aguántese un ratito, ahí le va a pasar el dolor. Es mejor ser respetado que ser rico. Porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata. Por eso, hermano, el buen nombre se va a hacer a causa de las obras, no de lo que usted tenga o no de lo que usted cree que usted es.
Sí, porque hay algunos, yo, hermano, ahí va a ver cómo voy a poner aquí orden. Lástima que el pastor no me deja ser pastor, porque aquí ya hubiera arreglado todo lo de la iglesia, todo lo que está desparramado, disparates que pueden hacer, ahorita lo voy a ordenar. Hay algunos que creen que siendo así, Machetes, quiere decir que es un buen nombre. Eso no es el buen nombre. Le cuento una historia y nos vamos. Es de la Biblia. David y sus 400 se fueron a pelear. Lo que le estaba explicando hace unos minutos. Alcanzaron a los enemigos y los mataron. 200 ya no pudieron pasar del torrente porque estaban cansados. Entonces los 400 dijeron: a los 200 que se quedaron allá no les vamos a dar nada, porque no llegaron hasta el final. Así que solamente les vamos a regresar a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Eso usted lo puede leer en la Biblia. Entonces vino David y dijo: no. Es más, dice la palabra del Señor que desde esa vez dice que se hizo ley, que tanto los que van a pelear como los que se quedan con el bagaje, dice que ellos también tienen que recibir igual. Y los que se quedan en las otras ciudades, hermano, custodiando y guardando. Para poder tener un buen nombre se necesita tener sabiduría de parte de Dios. No porque tengo dinero, no porque tengo el carro del último modelo, no porque tengo la casa más grande, no porque tengo el esposo, la esposa más bonita, o porque tengo una hija muy aplicada. No, sino porque nosotros ponemos por obra la palabra y ha llegado a una sensibilidad y a una obediencia a ella, que de tal manera el Señor nos hace llegar a niveles de gibor, o sea, de guerreros, de valientes. Por eso es mejor tener buen nombre, hermano. Hay personas en nuestros países, aquí también lo puede ver, pero aquí es un poco diferente. En nuestros países hay personas que pueden ser que sean pobres, pero hermano, son de un carácter firme y que su palabra tiene valor y se le respeta. Hay algunos que hasta el sombrero se quitan, hermano. Pero luego Benaya. Ayúdame, papito. Benaya fue el último. Usted lo puede leer en su casa. Ahí está, 2 de Samuel, capítulo 23, del 20 al 23. Yo le puse ahí la palabra leones en rojo, porque dice ahí que Benaya, hijo de un varón esforzado, su papá, hermano, traía una línea, pero ejemplar. Su papá era un tipazo de proezas y el hijo también, de tal palo, tal astilla. Por eso le estaba explicando a los hermanos ahorita que estábamos en la doctrina. El papá que es aguado, aguado van a ser los hijos. ¿Usted es aguado aquí en la iglesia? ¿Usted es aguado? Ok, sus hijos no van a ser aguados. Pero los que empiezan a ser aguados son los que tienen problemas. Sus hijos acarrean los problemas, porque los hijos son los que están atados a los tatas. Por eso le estaba explicando el jueves pasado que dentro de la familia, los papás, los que son cabeza, deben de poder ministrar bien a su familia. Ahora Benaya dice que mató a 2 leones de Moab. Si usted se va a esa palabra leones, es una palabra que quiere decir Uriel, que quiere decir hombres leones. O sea que esos 2 leones no eran 2 leones de animales, sino que eran 2 hombres bestias, o sea, unos tremendos para la guerra, diabólicos, claro. ¿De qué lo buscamos si quiere? ¿Qué es cierto? 2 de Samuel 23:20.
Segunda de Samuel. Ya nos vamos, hermano, pero mejor te lo muestro. Ahora, no sé si podemos ver bien acá, pero dice, mire ahí, 2 leones. Esa palabra león es la H739, cuando está hablando de leones. ¿Lo puede ver ahí, no? A lo lejos, ¿va? Ya no le puedo dar zoom. Esta es la palabra leones, es 739. Y la palabra león, porque después dice leones, mató 2 leones, y después dice que mató a un león en medio de un foso en el tiempo de la nieve. Esa palabra león es 738. Pero la palabra 739, porque la palabra, hermano, león se dice de 5 diferentes formas, o 6, perdón. Pero esta palabra, mire lo que significa. Ariel, león de Dios, es decir, un héroe, un heroico. Pero mire lo que dice ahí a la par, hombre como león. O sea que esos tipos, hermano, eran otra clase de guerreros. Usted debe saber que también nos vamos a estar, hermano, encontrando a guerreros, pero que vienen de parte de las tinieblas, porque también hay guerreros de parte de las tinieblas que son valientes y esforzados. Y usted, hermano, se tiene que, hermano, no les vaya a tener miedo. Usted se tiene que enfrentar a ellos. Pero de la forma que viene usted a la iglesia, puede hacer que no tenga las fuerzas o las estrategias espirituales para usted vencerlos. Porque dentro de muchas de ellas es el orgullo. No, hombre, yo me las puedo. Usted no me tiene que decir cómo yo voy a guerrear. Si las fuerzas, el Dios las da. No, hermano. David salía con su ejército. David sabía con su ejército. Por eso hay mucha gente que cree que con sus fuerzas la puede hacer. No, hombre, mira, media vez vayas a la iglesia y vas a ver que el Señor te bendice. ¿Cómo lo va a bendecir y usted todavía pecando? ¿Cómo lo va a bendecir y usted todavía haciendo de las suyas? ¿Cómo lo va a bendecir y todavía usted insensible a las cosas de Dios? ¿Será que así va a ser? Está soñando. Despierte del sueño. Hermano, la salvación es para los que arrebatan el reino. No es para guavos, es para valientes. El evangelio, la recompensa de la salvación es para valientes. ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor lo va a salvar a su forma? Ah, no, el Señor me tiene que salvar. Sí, ay, ¿cuánto deposité yo de diezmo? Ay, Dios mío, hermano. Entonces, hermano, le digo, hay hombres leones. Hay hombres leones. Cuidado con eso. Pero Benaya también mató a él un egipcio, hombre de gran estatura. Mire cómo se echaba a los gigantes a la bolsa. Ahí podemos, cuando está hablando de egipcio, estamos hablando del mundo. Y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero mire, descendió contra él con un palo. Con un palo, hermano. Si usted quiere, llamémosle la vara. Y la vara es figura de autoridad. Por eso cuando tenemos autoridad, las cosas que vienen del mundo, que vienen de Egipto, que vienen entremezcladas, entonces sabemos muy bien que el Señor nos ha hecho gibores. Pero hay momentos que entremezclamos las cosas del mundo y las cosas espirituales y salen hijos híbridos. Ay, hermano, oiga, en su mano descendió con él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Mires, esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Pero mire, fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Tampoco él. Pero sí hizo algo David. Lo puso David como jefe de su guardia personal. Jala. Al otro lo puso como jefe de los 30. A este le dijo, mira, vos me vas a guardar. Vas a guardar a mi familia y a mis hijos. Va a ser mi guardia personal. ¿Quién se acercaba a David, hermano? Con ese tipazo. Le digo algo. Este Benaya, que fue el último de los 5, fue fiel a David. Que le digo algo. Cuando murió David, lo mandó a llamar y le dijo que pusiera a su hijo Salomón
como rey y que se quedara él con su hijo. Y así lo hizo. Benaia llegó a ser el comandante del ejército del rey Salomón. Hermano, para eso ya habían pasado años. Eso quiere decir que Benaia fue fiel. Salomón era un muchachito, hermano. Benaia era un hombre de guerra ya para en ese entonces con años. Eso quiere decir que hay gente que, hermano, se cree ya de edad y cuando ve a otro que es de menor edad, lo menosprecia. No, no menosprecie, porque solamente el Señor sabe cómo lo ha levantado como Gibor. Es más, hay veces que los mismos jóvenes nos enseñan grandes, hermano, que a nosotros. Hay muchas cosas que usted me ha enseñado a mí. Yo no quiero decir que yo soy más grande que usted. No. El Señor me ha enseñado muchas cosas por usted. Las cosas que me ha dicho, algunas malas y otras buenas, pero de alguna de ellas las he aprendido. Estos, 1 Crónicas 11:10. Póngase de pie, por favor. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Oiga eso. Y los que le ayudaron en su reino, oiga, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, estos principales, estos valientes, estos guerreros, estos más valientes, vinieron de parte de Dios para afirmar a David. Esa palabra principal quiere decir cabeza, capitán, director, excelente, principal, jefe. Por eso, amados hermanos, si nosotros realmente queremos llegar a ser gibores, debemos de aprender de aquellos valientes, de aquellos guerreros que fueron esforzados hasta el final. Y aún tuvieron guerras, hermanos, y también tuvieron cansancio, pero nunca dejaron tirada la espada. Siempre se mantuvieron, hermano, para que el nombre de Jehová hubiese sido exaltado. En el nombre de Jesús, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle que Dios es bueno. Reconocemos que el Señor nos ha levantado en este tiempo, hermanos. El Señor nos ha levantado en este tiempo como gibores. Hermano, le voy a compartir algo a rasgos. Hubo una hermana que tuvo un sueño. Tal vez no he visto todos los detalles, pero siento en mi corazón comunicárselo. Una hermana recién tuvo un sueño. Y el Señor le dijo que todavía en nuestro corazón, se lo voy a parafrasear, como que no creemos que Él regresa. Y hay muchos, hermanos, por las actitudes que estamos teniendo, que pensamos que Él no va a regresar. Esta hermanita que me compartió eso, en el momento que lo leí, fue tan impactante a mi corazón que yo lo creí. Muchas veces venimos a la iglesia y no creemos que el Señor va a regresar. Estamos viviendo a nuestra manera. Amados, el Señor va a regresar. Creamos o no creamos, el Señor va a regresar. Mi consejo es: santifiquémonos y consagrémonos para Dios, para que cuando Él venga y suene la última trompeta, nosotros no tengamos que decir hubiera hecho más, sino que le agradeciéramos a Dios diciendo: Señor, gracias por el tiempo y la vida que me diste. Hice lo mejor que pude para bendecir tu nombre y para agradarte. Los valientes, los guerreros de Jehová son los que el Señor levantó en esta ciudad. Y nosotros tenemos un compromiso para poder darle nombre
a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, déjeme orar por usted, para que usted tome la fuerza.